Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, han pasado exactamente 3 días de la impresionante operación militar que ha desarrollado Estados Unidos e Israel para neutralizar, para destruir la posibilidad de que el régimen de los ayatolá, la dictadura iraní, desarrolle armamento nuclear. Una situación que incuestionablemente no solo era una amenaza directa para el Estado de Israel, sino para todos los demás estados islámicos sunitas que el día de hoy respaldan la operación militar de los Estados Unidos de Israel e igualmente para las sociedades occidentales. La posibilidad de que Irán desarrolle ojivas nucleares en sus misiles no solamente amenazaba el Medio Oriente, sino incuestionablemente también cualquier ciudad europea, cualquier país occidental. De modo tal que pueden haber muchos relatos, pueden haber muchas narrativas, pueden haber muchas explicaciones, pero lo cierto es que en esta guerra también se está jugando el futuro de Occidente como civilización, como proyecto de vida, como organización de valores. Y bueno, queremos reflexionar cuál es la situación en estos momentos de esta guerra y el día de hoy hemos convocado a Gabriel Bentasgal, periodista de Israel, quien en estos momentos no solamente está informando, desarrollando toda la información al respecto, sino que también está sufriendo el inevitable estrés de los contraataques iraníes. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Gabriel, gracias por el diálogo. Un gusto, Víctor, gracias. ¿Cuál es tu primera impresión luego de 3 días de ataques sostenidos de Estados Unidos e Israel? Eh, ¿Hay una mayor capacidad de resistencia del régimen iraní que la que se había evaluado? Eso considerando que la cúpula del régimen, incluido el Ali Yamenei, y 40 dirigentes han sido eliminados el primer día. No, yo creo que era esperable porque se están jugando la vida al fin y al cabo. O sea, no tienen nada que perder en este momento. Sí me impresiona la buena planificación del ataque. Porque empezar el golpe de apertura del ataque es el asesinato selectivo nada menos que el cabecilla máximo. Y la dirigencia saliente y más notable que tiene Irán significa que hubo mucha planificación. Mucha planificación. También me sorprende para bien que a pesar de que Irán sigue disparando misiles, está disparando menos misiles de lo que disparaba en el pasado. Y eso es una buena señal. An- ¿Y cómo se interpreta estas informaciones que nos señalan que se ha atacado 8 países, 8 estados árabes, aparte de Israel, donde habían bases militares de los Estados Unidos? Bueno, en los disparos que han hecho contra Arabia Saudita, contra Emiratos Árabes Unidos, son disparos que funcionan bien porque los países no tienen defensas. Estamos hablando de países que no tienen las capacidades defensivas que tiene Israel. Entonces Israel le dispara más misiles y alguno que otro sí supera la barrera defensiva y causa muchos daños porque son misiles de 500 kilos de explosivos. Ahora, si tú disparas contra Dubái, como ocurrió contra un hotel hoy, y Dubái no tiene la posibilidad de defenderse, bueno, va a hacer mucho daño. Pero la pregunta es muy bien, ¿cuántos misiles disparó y cuántos podría disparar? Porque lo que nosotros vemos en las redes sociales es un montón de imágenes de fuerzas norteamericanas e israelíes disparando contra lanzaderas que se mueven. Significa van a buscar las lanzaderas. Y yo creo que hay un trabajo muy bueno para evitar el lanzamiento de misiles, pero lo va a corroborar eso en los próximos días. Si vemos que cada vez lanzan menos misiles, significa que el trabajo que hicieron es positivo y es exitoso. O sea, ¿se puede afirmar entonces categóricamente a contracorriente de la información de la prensa occidental en general que la capacidad misilística de Irán está en franco declive? Eso es una conclusión. Sí, totalmente. Totalmente. La capacidad misilística de Irán está en declive y tiene menos misiles porque, Víctor, compararlo con el año pasado. El año pasado disparaban solamente contra Israel salvas de 20, 30 misiles, 5 o 6 veces por día. No es la misma cantidad de misiles que están disparando hoy.
No te quedes con el hecho solamente el misil que superó y que hizo daño y mató a 9 personas. No están con la misma capacidad. Y además, el régimen no siempre gobierna. ¿Cuál es la jerarquía del país? La jerarquía militar y la jerarquía política, cuando están descabezados. Entonces yo sí vi una debilidad. Mi preocupación va por otro lado, Víctor. Mi preocupación va por el hecho de que ahora que no hay cabeza y que Ali Khamenei no está, nombren a un ayatollah y el ayatollah lo que diga es, estoy dispuesto a darle a Estados Unidos lo que mis antecesores no le dieron. O sea, Estados Unidos exigió que entreguen todo el uranio enriquecido al 60%. Exigió también que desarmen centrales de enriquecimiento de uranio. Eh, eh, También exigió que desarmen el programa de misiles balísticos y también que dejen de disparar a la población. El ayatollah Ali Khamenei no aceptó eso. Pero ¿qué pasa si viene uno nuevo y dice, ¿saben qué? Yo sí acepto. Se, Entonces se detendría la guerra. y yo creo que Donald Trump no va a poder evitar la presión de los grupos MAGA dentro de su propio país. Y es probable que eso se termine. Mientras que Israel piensa que el régimen de Irán debe caer. Y la estrategia es golpear al régimen de Irán, hasta el punto que la población civil iraní tome las riendas de su país. Entonces, yo prefiero negociar con la nueva dirigencia mientras que disparo. O sea, seguir atacando las capacidades bélicas y personales de Irán mientras que se negocia. Ahora, cuando se conoció la noticia de la muerte de Ali Yamenei, 40 de altos dirigentes de Irán, de pronto en Occidente empezaron algunas especulaciones sobre la posibilidad de repetir la experiencia de Venezuela, en la que precisamente se descabeza a la dirección, a Nicolás Maduro, se lo captura, se lo procesa. E inmediatamente se inicia un proceso de negociación. Hubo esa esperanza, porque también en Estados Unidos y en algunos sectores de Occidente hay la preocupación de que desarmar toda la estructura de la dictadura iraní podría producir una implosión en la sociedad como pasó en Irak, y de pronto se instala la anarquía y una violencia generalizada de acá para allá. Este, ¿Cuál es la reflexión sobre ese tema, ah, ustedes que están cerca de la situación? Que no está claro que haya una Delcy Rodríguez para poder hacer la transición. No ves deserción de soldados de un lugar para otro y no ves una Delcy Rodríguez, por más que yo sí veo a uno. Veo al presidente de Irán, la figura que administra el país, Pezeshkian de nombre, de apellido, y él es médico, o sea que sabe todos los servicios que no está dando el Estado. Es además reformista y además no lo mataron. ¿Cómo explicás, Víctor, que hayan matado a un presidente terminal o como Ahmadinejad, que ya fue presidente y no lo volvería a ser, y sin embargo perdona la vida de Pezeshkian, que es el presidente actual? Bueno, justamente porque tiene el potencial de ser una de Delcy Rodríguez. Puede ser que eso es lo que veamos en las próximas semanas. ¿De qué depende? De la debilidad del régimen. Cuanto más débil está el régimen, más va a intentar sobrevivir o el régimen o las personas que integran el régimen. O sea, no me maten a mí, con tal de que no me maten, yo soy capaz de, bueno, llevar a un proceso en el cual dejemos de ser una dictadura y pasemos a respetar mínimamente los derechos humanos o a dejar de disparar contra la gente. Bueno, todo no se puede descartar ese camino porque el día de hoy se han leído algunas noticias, algunos analistas militares señalaban de que Estados Unidos, sumando a los envíos, a los ataques de Israel, esto está sumando más de 1000 incursiones diarias, algo así, diarias sobre el territorio iraní. Y esto hace recobrar esta famosa operación Tormenta del Desierto, que fue una movilización de este calibre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto más se puede degradar la estructura del régimen de los ayatolás, de la Guardia Revolucionaria, que es el sustento, para llegar a una situación de diálogo, de conversación, de acuerdo?
depende de cuán bien planificaron la operación, o sea, cuánto es grande y exitoso el banco de objetivos. Bien, o sea, cuánto es el banco de objetivos, qué es todo lo que pensás atacar en una situación ideal. Si tenés una buena lista de todos los objetivos posibles, bueno, vas por buen camino para debilitar el régimen. Y lo segundo es qué tipo de objetivos tenés. Por ejemplo, una cosa es atacar a los líderes políticos o aviones, y otra cosa atacar la capacidad económica de Irán. Entonces el régimen ahí, que se sustenta que la Guardia Revolucionaria es el 70% de la propiedad de la producción de Irán, la tiene la Guardia Revolucionaria, si tú empiezas a destruirle la capacidad económica, entonces pones a la Guardia Revolucionaria en una situación de o cedo o pierdo todo. Cedo someday. Entonces yo creo que depende mucho de cuán planificado está y segundo, hasta qué punto van a ir lejos y van a atacar todos los componentes de un régimen, que va desde la televisión, que es donde hacen propaganda, a la economía, que es lo que sustenta a los ricos, a la policía, que es la que reprime y mata a los ciudadanos. Todo eso debe ser atacado, pero escalonadamente. Ahora, había leído en una información que el ejército de Irán es aproximadamente 320, 350.000 hombres, de los cuales 150.000 son de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero estos 150.000 tienen una relación directa con el régimen de los clérigos, de los ayatolás, son islámicos chiitas, profesan la versión fundamentalista de esta rama del Islam. La pregunta es, ¿a ellos les interesa el tema económico, les interesa la vida, les interesa lo que en Occidente y en Israel solemos discutir a veces, ¿no? No tienen más bien una visión trascendente, finalista, integrista de la vida como paso a otra etapa. ¿No- ¿Crees que eso funciona o finalmente van a pelear hasta el final? Bueno, la dirigencia de Ali Khamenei en la última etapa de su vida entraron en una etapa mística en donde realmente soñaban con la destrucción de Occidente y la destrucción incluso de Irán. Si la destrucción de ambos lugares llevaba a la venida del Mesías, valía la pena. Pero no toda la dirigencia es Ali Khamenei. Yo estoy seguro que Pezeshkian no piensa así. Y estoy seguro que la población de Irán no piensa así. Entonces la gran duda es, muy bien, ¿cuántos de los que quedan vivos son fatalistas y cuántos son realistas? ¿Cuántos quieren seguir viviendo? En la tierra, no en el paraíso. ¿De acuerdo? Ahora, un poco para plantearte un tema final, el pueblo de Irán, antes de la operación militar de los Estados Unidos y de Israel, estaba desarrollando semanas de protestas, de largas e intensas protestas. Los organismos de derechos humanos en Occidente registraban el Human Rights, todos estos organismos conocidos, entre 3.500 y 5.000 muertos, pero de la propia oposición iraní se hablaba de 32.000, 60.000 muertes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de la población, de la represión que, digamos, impresionantemente la prensa occidental no ha difundido, no ha detallado, no ha explicado? Y porque no eran palestinos. Si eran palestinos hubiese sido titular en todas las portadas del mundo, pero por la obsesión que tiene muchos sectores de la sociedad, incluyendo la prensa, de lo que hacen los judíos. No es que amen tanto a los palestinos, odian a los judíos. Entonces tiene que ver con una tradición antisemita muy fuerte. Pero volviendo a Irán, yo creo que es el pueblo más valiente del Medio Oriente. El pueblo iraní ha salido a manifestarse hacia un gobierno genocida potencialmente, y ha salido a manifestarse con decisión, y las mujeres iraníes son ejemplos de lo que realmente es la pelea por los derechos humanos. Y por otro lado, el pueblo iraní es un pueblo mucho más progresista, mucho más occidental, mucho más moderno que los líderes ayatolas. Entonces, cuando se saquen de encima la bota de la represión de los ayatolas, es muy probable que volvamos a ver la gloria del pueblo persa.
Te quería plantear una pregunta final. ¿Cómo que imaginas tú el Medio Oriente, el propio Irán, las relaciones entre los estados luego de de la eventual caída de la dictadura de Irán? Es que hay dos problemas acá. Primero está el radicalismo islámico y lo segundo es Irán. El radicalismo islámico tiene sus orígenes en la Primera Guerra Mundial. Entonces hoy se llama Irán como principal promotor del terrorismo. Pero después va a venir Qatar y Turquía, que también son promotores del terrorismo, pero el radicalismo islámico es sunita en vez de chiita. O sea que el problema del radicalismo islámico no se va a terminar con Irán. Por otro lado, sí Irán va a caer. Si no es en esta vuelta, va a ser porque Irán no tiene la fuerza económica ni cuánto vas a poder matar a tu propia población gratis. O sea, yo creo que Irán sí va a caer. Y cuando Irán caiga es probable que volvamos a ver algo parecido a lo que teníamos antes del 79. Un Irán mucho más pro-occidental, un Irán más cercano a Israel, el más desarrollado de los países del Medio Oriente, mucho más desarrollado que sus vecinos árabes. ¿Y crees que en ese contexto la paz es posible? Y la inte- Totalmente. En un gobierno y un Estado persa. Hoy en día los persas levantan banderas de Israel y le piden a Netanyahu que venga a salvarlos. Entonces yo creo que sí, que la paz es totalmente posible entre Israel e Irán luego de que los ayatolás abandonen el poder. y entre Israel y los demás países árabes, Arabia El Saudita. proceso es irreversible. El proceso de paz con Arabia Saudita es irreversible. Son economías que se complementan, son intereses que se complementan. Y creo que es un proceso de qué depende. Arabia Saudita, que es el líder del mundo sunita, exige que haya algún tipo de solución al tema palestino. De acuerdo. Infinitamente agradecido, Gabriel, y bueno, hay que cuidarse. Me imagino que estás en estos momentos en los refugios que se suele designar. Te agradezco infinitamente y que la paz y el Estado de Israel se preserve en el diálogo con los demás estados. Y bueno, el sueño que muchos occidentales tienen que las religiones monoteístas dialoguen, conversen, ojalá sea posible. Aunque, Amén. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olviden de suscribirse al canal y dejar su comentario. De esta manera, nosotros seguimos avanzando. Este proyecto